El problema de la gente que tenemos hoy en día en la iglesia contemporánea y algo que existió en la historia de la humanidad es que la gente no tiene entendimiento. Cuando uno no entiende las cosas, hace macana, ¿verdad? Yo no entiendo de cirugía, no me podría meter a operar porque no entiendo, aunque tenga la mejor voluntad del mundo, aunque sea el hombre más honesto, pero no entiendo eso. Entonces, al no entender, puedo cometer errores. Y lo que llevó a la perdición al pueblo de Dios fue justamente la falta de entendimiento. Dice, el pueblo se perdió por falta de conocimiento, por falta de entendimiento. Y lamentablemente, estaba viendo una encuesta, es tremenda la encuesta que vi, y es una realidad. El 89% de los cristianos que se congregan no oran. ¿Escuchó? El 89% de los cristianos que se congregan no oran. El 75% lee la Biblia una sola vez por semana. El 92% se congrega solamente los domingos. Entonces, viendo esas estadísticas, tenemos las respuestas a las preguntas que la gente se hace diciendo: ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa lo otro? Si no te congregás, si no orás, si no lees la Biblia, ¿qué querés de tu vida? Si te la pasás distraído, chusmeando, chismeando, criticando, juzgando, ¿cómo crees que te vaya bien en la vida? Si te la pasás buscando tus virtudes para menoscabar a otros, creyéndote que sos la mejor o el mejor, y de lo que verdaderamente importa no entendés una jota. Yo he llegado a la conclusión que el problema que la gente tiene es que la gente no entiende. O mejor dicho, entienden a Dios a la manera que ellos creen o que ellos quieren entender o que nosotros queremos entender. Pero muchas veces, y le pasó a Jesucristo con sus discípulos, en un momento Jesús se confronta con Pedro y le dice, Pedro no estaba de acuerdo con lo que Jesús estaba diciendo, entonces le dice: no, pará, loco vos. Y Jesús lo mira y le dice: Pedro, lo que yo hago ahora vos no lo entendés hoy, pero luego lo entenderás. Entonces el problema de los discípulos muchas veces es que no entendemos. No entendemos. Y al no entender, nos metemos en un ámbito o en un territorio que no nos corresponde. Por eso esta noche va a ser una palabra reveladora tan fuerte, hermano, tan poderosa, que es un mensaje que lo acabo de recibir hace, ¿cuántos días? Hace 5 minutos. Y es tremendo. Decirle que te ha tirado: prepárate. Y si te cabe el saco, ponételo. Vamos, rapa canta la. Pero usted que me agarra la tembleque porque el Espíritu de Dios está orando acá. Dios me ama. Gracias por su amor. Aunque usted no me ame, Dios me ama a mí. Usted mira ahí, Dios te va a amar, vos, Marcos, sí, Dios me ama. Y me ama más que a todos, hermano, aunque le duela. Y me ama tanto que Dios me habla por su palabra y me corrige y me exhorta y me da la bendición de poder compartírselo a ustedes. Por eso yo quiero que esta noche, después vamos a ir terminar en fiesta, vamos a orar, vamos a echar fuera demonios, andar enfermos, convertir suegra, todo, pero yo quiero que esta noche usted me dé por lo menos 30 minutos de su bendita vida para escuchar. Pero no me escucha, me escucha la palabra, escucha al Señor. No es, cuando usted deje de pensar que es Marco que le habla, usted va a entender otra cosa. Voy a predicar de los padres esta noche. ¿Viste? Miramos justo el día de la madre y vengo a predicar de los padres. Hoy todos predicaban de la mamá, pero yo quiero hablar de los padres, de los distintos padres que Dios nos ha dado y de uno de lo más importante, que es nuestro Padre
espiritual. Al Padre Celestial lo conocemos, al Padre biológico lo conocemos. El apóstol Pablo dice: cambien su vana manera de vivir que han recibido de vuestros padres, que en su ignorancia les enseñaron ciertas cuestiones. Silencio. El apóstol Pablo habla muy fuerte sobre la paternidad espiritual y la importancia de que nosotros podamos ser hijos. La Biblia dice, en una parte Jesús está explicando algo y los discípulos le dicen que no entienden lo que Jesús estaba diciendo. Dice: ¿no podés explicar? Entonces Jesús le utiliza una palabra, parafraseando un poco, diciendo: si ustedes no entienden esto, no van a entender lo otro. Está en San Marcos 4:13, creo. Dice Jesús hablando de las parábolas. Entonces los discípulos le dicen, explicaron la parábola, y Jesús le dice esta palabra: si ustedes no entienden esto, no van a entender lo otro. Entonces ahí se me abre un clic en mi mente y en mi espíritu, y de darme cuenta que hay gente que no entiende. Y como no entiende un principio, o como no entiende el principio, no entiende lo que viene. Jesús le dijo: si ustedes no entienden esto, no van a entender los demás. Entonces, hay cosas que si ustedes no las entienden, no terminarán de entender el resto. Esto es como un árbol que crece torcido y si no se acomoda de entrada, termina torciéndose. Entonces hay principios en la Biblia que si nosotros no logramos entenderlo, no vamos a poder entender el resto de las cosas. Que la Biblia se mueve por principios. Y que son principios establecidos por Dios que muchas veces nosotros no entendemos. Que creemos que son parámetros humanos o de mi conocimiento o de lo que yo creo y que tiene que ser así. Y al no ser así, entramos en un conflicto. Yo me he sentado con personas que me han dicho: Marcos, y personas que me quieren de verdad y que han abierto su corazón, me dicen: yo no entiendo cómo a vos te vas tan bien y a mí me va tan mal, porque yo te conozco a vos. ¿Y por qué a vos te vas tan bien y a mí me va tan mal? Yo oro más que vos, ayuno más que vos, soy más santo que vos y me consta. ¿Pero por qué a vos te vas mejor que a mí? Y esas son las cosas que a veces no entendemos. Y si no entendemos, luchamos contra eso. Luchamos contra lo que no comprendemos, y al no comprender no podemos avanzar. Entonces quedamos estáticos o quedamos paralizados. Porque hay cosas que no nos gustan a nosotros. Y eso mismo le pasó a Jesús. A Jesús, el problema central y principal que tuvo Jesús con la gente fue que la gente, Jesús no hizo lo que la gente quería que haga. Entonces, al no hacer lo que la gente quería o pensaba que estaba bien hacer, y Jesús no lo hacía, se ganó enemigos. Cuando la mujer ramera se puso a los pies de Jesús y todos empezaron a cuestionar: si él supiera quién es esa, si él supiera esto, si él supiera lo otro, Jesús, conociendo el corazón, les dijo a ellos y les dio una enseñanza: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y bájame a mí. Si tú eres Hijo de Dios, dile a esta piedra. O sea, todo el tiempo cuestionando la identidad de hijo, porque él no hacía lo que la gente quería que él haga. Cuando llevaron a la prostituta delante de él, todos la querían apedrear. Y él dijo: la ley de Moisés enseña que la apedreemos. ¿Tú qué dices? Él dijo: ok, hagan lo que quieran, pero el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Ellos esperaban que Jesús diga: sí, mátenla, agarrémosla a piedrazo, destrocémosla. Ellos esperaban eso. Sin embargo, Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, Jesús va en contra de lo que la gente quería. A Jesús lo rechazaron porque él vino no como ellos querían, sino él vino como la profecía decía. De hecho, los israelitas esperaban un salvador distinto, esperaban un tipo Iron Man.
Esperaban un tipo hombre araña, Superman, que venga en un caballo blanco, todo musculoso, con una espada tipo Power Ranger y que rompa el gobierno de los romanos. No, y Jesús vino distinto, montado en un burrito, humilde. Ellos no esperaban eso. Ellos esperaban otro tipo de libertador. Y como no era el libertador que esperaban, lo rechazaron. Y por rechazarlo se perdieron. Entonces usted tiene que entender que no es a la manera nuestra, es a la manera de Dios. Y el apóstol Pablo escribe, que es lo que quiero hablar esta noche, es entender que hay una relación filial espiritual entre Dios y su pueblo, entre los hombres que Dios elige y sus ovejas. El antiguo pacto, o el diateque, el antiguo pacto cierra la palabra diciendo, así cierran 5.000 y pico de años de palabra, no sé cuántos cientos de profecías, cierra de la siguiente manera: Dios hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Esto lo lee al final del Antiguo Testamento en Malaquías. Ya conmigo, el final es hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. ¿Y cómo arranca el Nuevo Testamento? ¿Cómo arranca el Nuevo Testamento 450 años después? De la misma manera. Dios hará volver el corazón de los padres a los hijos de los hijos a los padres. Habla siempre de una relación de padre e hijo. ¿Se entiende? Dios ha establecido siempre eso. Él es el Padre, Él es el Abba Padre, nosotros somos sus hijos. Jesús dijo al Padre nuestro que estás en los cielos. No dijo Padre mío, dijo Padre nuestro que estás en los cielos. Pero es importante entender que usted necesita estar bajo una cobertura espiritual, bajo una cobertura de un Padre espiritual, que tal vez como nos pasó en lo natural, no ha sido el mejor padre, no es el padre ejemplo, no es el padre de ser, pero es tu Padre. Y contra eso no se puede cambiar. Pero la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, porque habrá en ellos recompensa. Entonces el apóstol Pablo escribe en su palabra y hace entender la importancia de que cada uno tenga su padre espiritual. Y en 1 Corintios 4:14, si usted lo busca por favor, dice lo siguiente. Este es el final del mensaje, y yo voy a empezar por el final y después me voy a ir al principio. ¿Y por qué voy por el final? Para que usted entienda. Dice, no escribo para avergonzarlos, sino para amonestarlos. ¿Cómo a qué? Como a hijos. Como a hijos. ¿Cómo le está hablando? Como a hijos. Note esa palabra. Como a hijos míos amados. Y el versículo 15 dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos, ¿qué dice? Padres. Pues en Cristo Jesús yo os he engendrado por medio del Evangelio. Cierra sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y en esta noche queremos ser exhortados por tu palabra, ministrados, dirigidos, que tú nos hables, nos edifiques, nos exhortes y nos levantes. Que seas tú hablando a nuestro espíritu, Señor. Quita toda palabra natural y pon una palabra espiritual. Una revelación al corazón. Podamos entender. No queremos andar como el mulo sin entendimiento, llevado de acá para allá. No. Queremos entender tu palabra. Yo me humillo para que tú crezcas. Yo te pido que tú nos hables, nos edifiques, nos exhortes y nos levantes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo escribe y enseña la importancia de la paternidad espiritual y que Timoteo pueda entender y que los demás entiendan que hay un Padre en Cristo, que hay alguien que lo engendró como hijo, por lo tanto tiene una identidad, y por tener una identidad, hijo, tiene un derecho y tiene una herencia.
Generalmente nosotros no elegimos a nuestros padres. O sea, yo no elegí los padres que me tocaron. Yo no elegí los hermanos que me tocaron. Me tocaron porque me tocaron. Y en el ambiente espiritual resulta exactamente lo mismo. Usted no elige, Dios trae a alguien que te lleva al conocimiento de Cristo, que pasa a ser una paternidad espiritual con una cobertura de parte de Dios, que tal vez no sea el mejor padre, pero es tu padre. Y en un momento el apóstol escribe diciendo, Timoteo, mi hijo, y le dice, habrá muchos ayos en la vida. ¿Sabe lo que es un ayo? ¿Alguien sabe lo que es un ayo? No es el papá de Mónica Ayos, ¿eh? No. Habrá muchos ayos, ¿eh? ¿Sabe lo que es un ayo? Maestro, un mentor, un líder, una persona que te enseña, que te administra, que te adoctrina, una persona que está ejerciendo un tipo de autoridad sobre tu vida. Entonces el apóstol Pablo dice, habrá muchos ayos, tendrás muchos maestros, tendrás muchos que podrán enseñarte, tendrás muchos maestros en tu vida, pero padre, uno solo. No tendréis muchos padres, o sea que maestros hay muchos, enseñadores hay muchos, pero padres hay pocos. Y lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo es, yo soy tu padre, pues yo te he engendrado en mis prisiones, yo te he engendrado en Cristo. Pablo sentía que él era la paternidad de Timoteo y Timoteo sentía que Pablo era su padre espiritual. Y aunque había muchos maestros en la vida que nos pueden enseñar, y es lo que yo siempre le digo, usted va a encontrar muchos hombres de Dios y mujeres y todo lo que usted quiera, pero usted debe aprender a escuchar a su padre. Porque si no entramos en problemas. Y lo peor que hay, y que a mí a veces me da mucha tristeza, es que ustedes, luego de escuchar, luego de entender, luego de ver, luego de comprender todo lo que Dios está haciendo, venga cualquiera y le hable a la oreja 2 palabras y usted se deje confundir. Después de años de escucharme a mí, viene un Juan de los Palotes y le dice, no, escuchame, vos sos tremenda mujer, vos sos tremendo hombre, y se va, haciéndole caso de lo que este Juan de los Palotes le dice. ¿Y quién es ese Juan de los Palotes? ¿A quién ganó? ¿Qué fruto tiene? Y hoy usted la escucha hablar diciendo, oh, yo tengo un líder espiritual que me está guiando. ¿Dónde? No son hijos. El apóstol lo describe como bastardos espirituales. Entonces yo le estuve predicando a Jorge 10 años, aguantando la locura de este pedazo de humanidad, y bancando y trabajando, y que mañana venga uno y le diga cualquier cosa y el tipo se vaya porque vino uno y le dijo algo. Eso causa dolor en los padres, pero no porque si él se me va, yo me voy a fundir. No se confunda. No se confunda. Ay, ahora se va Walter Sota, ¿qué van a hacer? Y vamos a estar mejor si se va Nero este, hermano. Ahora se va Oscar, y vamos a estar mejor, hermano. Porque la gente no entiende, y al no entender, erra. Entonces yo sé que en esta congregación tengo hijos, pero también no tengo hijos. No todos los que están acá son mis hijos espirituales. Tristemente para los que no lo son. Pero uno enseña, y Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, yo voy a estar preso ahora de acá, de la cárcel no salgo, voy a terminar muerto. Estoy listo para ser sacrificado, pero te voy a decir algo, vas a tener muchos maestros, vas a encontrar mucha gente y todo, pero no te olvides que Padre hay uno solo, y yo te engendré en Cristo Jesús. Entonces Timoteo honraba a su padre espiritual. ¿Por qué? Porque había una promesa escrita en la antigüedad que decía, honra a tu padre y a tu madre, porque ahí está la bendición. Y Timoteo escuchó cuando Pablo dijo, si ustedes saben honrar a sus padres carnales, sus padres espirituales son dignos de doble honra. Y el problema de la gente es eso, que se cree que es Marco, que es simplemente un hombre, que es simplemente una persona más. Entonces cuando se desvían de eso, cuando se corren de eso, ahí caen en el error. Y ahí entran en un conflicto. Y ese conflicto los lleva a la perdición.
Pastor, ¿qué me está diciendo? Lo mismo que dice el apóstol Pablo. Y yo había preparado esta palabra, y cuando me voy al contexto de esta palabra, ¿por qué viene al caso esta palabra? Primera de Corintios capítulo 4 versículo 1. ¿Lo tiene? Ahí mismo, hermano, tiene que subir un poquito. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y los administradores de los misterios de Dios. O sea, Pablo dice, yo simplemente tengo que ser tenido por ustedes, no solamente como un padre, sino como un servidor de Cristo y un administrador de los misterios de Dios. O sea, yo soy, Pablo le decía, el que va a administrar en ustedes los misterios del reino. Yo soy un servidor de Cristo que estoy puesto para transmitirles a ustedes los principios del reino. Sean tenidos como administradores de esa gracia. Ahora bien, se requiere que los administradores, dice, sean hallados fieles. Escuchen, yo en muy poco tengo que ser juzgado, dice la Biblia, por vosotros o por un tribunal humano, ni aún yo mismo me juzgo. Escuche esto. Ni aún yo mismo me juzgo, dice la Biblia. Pero fíjese qué importante que es esto. Ni aún yo mismo me juzgo. Porque aunque de nada tenga mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Por eso le dije yo, usted no se apresure, deje que las cosas marchen. Tal vez cuando ustedes vayan todos allá arriba, yo llegue a la puerta y venga con una multitud de gente y Dios me diga, ¿dónde va? Yo soy Marquito, no te conozco, apartado. Pero dejen eso para allá, no acá. No acá. Que ese es el error de la gente. Y Pablo está hablando porque ese era el problema de lo que estaba diciendo. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en otra versión. Así que no juzgues, dice, no juzguéis a nadie antes del tiempo que venga el Señor. Mire qué tremendo. Versículo 4 dice, porque aunque de nada tenga mala conciencia, y no que me estoy justificando, pero el Señor es el que me juzga, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también, dice la Biblia, y todo lo oculto, todas las tinieblas será manifestada, y las intenciones de cada corazón, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Lo que está diciendo es, ustedes tienen que entender que yo soy un administrador de los misterios del reino, puesto por Dios en una paternidad para llevarlos a ustedes al conocimiento de Cristo, de los cuales ustedes no tienen que juzgarme, porque ni yo me juzgo, y a mí el que me juzga es Dios, aunque tengan que ser cada uno según su obra. Pero es allá, no ahora. No juzguen antes de tiempo. Se la voy a leer en otra versión, que es un poco más clara o más entendible. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo. Esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a luz todas las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá lo que le corresponda. Esto, hermanos, lo he aplicado en el sentido figurado a mí mismo y a Apolo por amor a ustedes, para que nosotros aprendan, dice la Biblia, a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno o del otro, porque ¿quién es el que te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido o por qué y lo recibiste y te jactas de lo recibido? Versículo 8 dice el apóstol Pablo, en esta versión dice, ¿estáis saciados ya? ¿Estáis ricos sin nosotros? ¿Reinan sin nosotros? Ojalá reinasen, para que nosotros reináramos juntamente con ellos. ¿Sabes lo que le dice el apóstol Pablo? Yo los he bendecido, yo los he ayudado. Claro, ahora que están ricos, ahora tienen plata, ahora ya saben. Como dijo uno una vez, yo ya no necesito de Marcos. ¿Para qué? Yo puedo solo. Yo ya sé, yo ya tengo esto, yo ya tengo lo otro, yo ya conozco. Le duró como el carnaval.
Entonces el apóstol dice, ay, ustedes ahora son ricos, ahora tienen plata, ahora están saciados, ahora son reyes, sin nosotros. Entonces eso pasa, y esa es la antípoda, o es la antítesis del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo dijo, yo me voy de la casa de mi padre y me llevo todo lo que es mío, dame los bienes que me corresponden, y salió creyendo que él sabía lo que hacía y terminó arruinado, al punto de tener que volver a su padre a ser restablecido, porque no había aplicado los principios que la Biblia dice. Entonces el apóstol Pablo le dice, ustedes ya están ricos, ya están bendecidos, ya les va bien, ya no necesitan de mí, le dijo el apóstol Pablo. Cuidado, cuidado. Oscar dirá, no lo voy a bendecir mal, pastor, si yo ya soy carnicería Oscar. Ya me manejo por mí solo, yo sé lo que hago, me va bien en la vida. Cuidado. Y esto no es para que usted tenga miedo, esto es para que usted tenga cuidado. Escuche, dice la Biblia, ¿estáis saciados ya? El versículo 8. ¿Ya estáis ricos sin nosotros? ¿Están reinando sin nosotros? Ojalá reinasen, para que nosotros reinemos también juntamente con nosotros. Pero según pienso, Dios es el que ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, hemos llegado a ser espectáculo del mundo, de los ángeles y de los hombres. El apóstol Pablo dice en esta versión, ya estáis saciados, ya se han hecho ricos, ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Ojalá hubieran llegado a reinar, para que nosotros reinamos también con ustedes. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, en último lugar, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Nosotros somos los necios por amor a Cristo y ustedes son los prudentes. Yo soy el necio, yo soy el malo y usted es el bueno por amor de Dios. Escuche. Nosotros, dice el Señor, nosotros somos los insensatos, ustedes son los prudentes. Nosotros somos los débiles, ustedes son los fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. Mire qué tremendo lo que Dios nos está hablando. Hasta el momento presente pasamos hambre, sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos y cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando nos persiguen, soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo y el desecho de todos. Y sigue hasta decirle a Timoteo, todo esto que te estoy enseñando, nunca te olvides que si hay alguien que es tu padre, soy yo que te he engendrado en Cristo Jesús. Entonces cuando la gente empieza a romper esa necesidad de entender que tienen que estar en una paternidad o en una sujeción y que Dios me ha regalado un Padre espiritual al cual debo honrar, tal vez no sea el mejor de todos, pero debe honrarlo si es tu Padre espiritual. Porque si no, cometemos un grave error, hermanos queridos. Cometemos el error de poder quedar apartado de todo lo bueno que Dios tiene preparado. Versículo 13 dice la Biblia, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser ahora como la escoria del mundo y el desecho de todo. Y ahí le dice el apóstol Pablo, no escribo para avergonzarlo, sino para amonestarlos como a hijos míos amados, porque aunque tengáis muchos ayos, dice, en Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os he engendrado por medio del Evangelio. Wow, Dios conmigo, tremendo. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que os enseñé en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiera ido a vosotros. Pero hay muchos están envanecidos como que si de mí nunca necesitaron, como que yo nunca hice nada por ellos. Hoy reinan sin nosotros, hoy han crecido, hoy se han enriquecido, hoy están gozando, ya no necesitan. ¡Cuidado!
Porque hasta que Cristo venga y el último minuto Dios va a juzgar las cosas. Entonces hasta que Cristo venga, yo tendré que ser su padre espiritual o usted tendrá que buscar otro padre espiritual a rendirle cuenta hasta que Cristo venga. Y dice la Biblia, nos guste o no nos guste, ustedes no me pueden juzgar. Porque ni yo mismo me juzgo, el que me juzga es el Señor, pero no ahora, sino cuando lleguemos al final, Él sabrá quién es quién. Usted lo que debe hacer, en caso de que usted sea mi hijo espiritual, es amarme, aún con todos mis errores. Es honrar, aún con todos mis errores. Porque ahí está la bendición de Dios. Libro de Génesis. Acompáñenme por favor, libro de Génesis. Libro de Génesis capítulo 9. Cuando una persona cree que ya lo alcanzó, que ya está, que dice, bueno, listo, yo ya no necesito de nadie, yo ya me manejo solo, yo ya sé cantar, yo ya sé predicar, yo ya sé hacer este negocio, yo ya sé hacer lo otro, listo, por lo demás, chao, hasta luego. Es un error, porque Dios no opera de esa manera. Ya conmigo, Dios no opera de esa manera. Y el problema es que no entendemos cómo opera Dios, y al no entender actuamos de la manera incorrecta. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jaef. Can es el padre de los cananitas. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos se llenó toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en su tienda. Y Can, dice la Biblia, padre de los de Canaán, vio la desnudez de su padre. ¿Qué vio Can? La desnudez de su padre, la vergüenza de su padre. Can vio la desnudez de su padre. Que eso, en definitiva, no sería el problema. A veces nosotros no nos damos cuenta dónde está el verdadero problema. Ese no sería el problema. El problema no sería haber visto la desnudez. El problema es que, dice Can, padre de los de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. O sea, el problema no era lo que había visto, el problema era que fue y lo contó y lo compartió y lo chismeó, podríamos decir. Obviamente que el padre estaba en desnudez, que el padre estaba en vergüenza, pero dice que fue, se lo contó a sus hermanos. Y sus hermanos tuvieron una actitud distinta. Por eso digo, ¿no?, que hay hijos e hijos. Hay hijos buenos e hijos malos, hijos rebeldes, hijos de honra e hijos de deshonra. Y se vio la desnudez de su padre y fue y se lo contó a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, dice, y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, y teniendo, dice, vueltos sus rostros, y aún así no vieron la desnudez de su padre. Cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, dijo: maldito sea Can, siervo de siervos será a sus hermanos, perdón. Y dijo más: bendito por Jehová mi Dios sean Sem, y sea, dice, Canaán su siervo. Engrandece Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Hay una diferencia entre el que cubre la desnudez y el que muestra la desnudez. Hay una diferencia entre el que honra al Padre y el que lo deshonra. Hay una diferencia en el que es hijo y en el que no lo es. A nosotros nos pasa como padres en un nivel muy distinto. Yo tengo un hijo, ya es joven, pero desde su adolescencia, no sé si le pasa a alguno, nos quieren enseñar a nosotros. Y yo muchas veces he hablado con él y digo: Lucas, escúchame, yo soy grande, papá.
No, pero Juan, pues vos no sabés nada. No, pero mirá esto, pa, que... Pero Lucas, vos me querés enseñar a mí. Sí, porque mirá, vamos a hacer la prueba. Llama. Te voy a decir, te voy a dar 2 opciones. O 3. ¿Está? Yo te voy a dar 3 opciones. Seguro que una de esas 3 opciones que te doy es lo que va a pasar. No, pa, pero yo sé. Listo, llama, sentado conmigo, llamó. Era como decía, pa. Pero a mí me vas a decir. Yo ya viví lo que vos estás viviendo, papá. Yo ya sé. Y a veces los hijos se creen que están en la posición de enseñarle a sus padres. ¡Están locos! Y eso es deshonra. Yo ya sé el final de la película. Y ustedes me conocen a mí, hermanos queridos, y conocen mi obrar, y saben lo que siento. Pastora, fulana, vaya a agarrar los pelos, déjenla, oren, porque va a venir, y la vamos a abrazar y la vamos a bendecir. Eso lo dije hace un par de años atrás, y pasa, y va a seguir pasando. Pero no se deje engañar. No se deje engañar. Aunque hoy estés rico, aunque hoy estés reinando, aunque hoy estés bien, no hagas la gran Corintios. Ah, ustedes están bien, dijo Pablo. Ah, ya aprendieron. Ahora están enriquecidos. Ahora están prósperos. Ah, bueno, denle para adelante nomás. Pero acuérdense de lo que yo les digo. Acuérdense. Así pasó con el hijo pródigo. Dame lo que me corresponde, yo me voy, yo ya sé, voy a vivir como yo quiero, yo me la sé toda. Terminó entre los cerdos, perdiendo todo. ¿Y sabe qué? Tuvo que venir al Padre para que el Padre lo restaure. Y el Padre lo restauró porque ese es el corazón del Padre. Pero el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, cuidado Timoteo, vos vas a tener muchos maestros, pero Padre hay uno, y ese Padre soy yo, y aprendamos a cubrir la desnudez. No meta o no se meta en otro terreno. No se meta en el terreno que Dios no lo manda. Si usted sabe y usted dice, ah, no, pero si yo al pastor Marco lo conozco, yo al pastor Marco sé esto, sé el otro. Espere que venga Cristo a juzgarme. Usted no se adelante. Porque el que puede caer en condenación es usted. Dígame, no judío, ay, ay, ay. Lo dice la palabra. Pablo dijo, esperen, no juzguen antes de tiempo. Esperen que venga Dios y que Él me dé lo que a mí me corresponde y a usted lo que a usted le corresponde. Pero no se adelanten. No juzguen lo que no tienen que juzgar. Porque ahí caemos en condenación y es muy triste, hermano. A muchos yo le he contado la película de su vida y dije todo así, 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 va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, y pasó, hermano. Porque quiera o no, hay un llamado y hay un ministerio. Por eso a mí me causa tristeza ver que gente se va a dar la cabeza contra el muro, hermano. El principio de Dios dice que Can vio la desnudez de su padre y fue y se lo contó a sus hermanos. Lo agarró en un mal momento, hermano. No estaba mal, estaba fuera de sí, estaba ebrio, había metido la pata. Pero cuando volvió en sí, dice, después que se les pasó, yo no lo veo a Noé en el infierno, yo no lo veo a Noé condenado, crucificado, yo lo veo a Noé restablecido. Y dijo, vengan para acá, ven. Vinieron los 3, vos, maldito serás siervo, vas a servir toda la vida, serás esclavo, y vos serás bendito, bendita tu cara. Empezó a soltar bendiciones. Cuidado con eso, hermanos. Cuidado. Y muchas veces nosotros tenemos que orar a Dios y nos duele el corazón porque uno ha luchado, ha engendrado, ha hecho cosas y ha bendecido, y a veces, no ahora, esto nos pasa hace 18 años, sentimos a veces tristeza en el corazón, pero ¿sabe qué es lo que más me duele a mí? Yo sería feliz que a la gente le vaya muy bien, que la gente esté mejor y todo lo que usted quiera. Pero yo creo que el hombre de Dios está dotado con un aikido espiritual. ¿Saben lo que es el aikido? ¿Cuántos conocen algo de artes marciales acá? ¿Saben lo que es el aikido?
¿Sabe quién es el mejor exponente del Aikido? En las películas por lo menos, Steven Seagal. ¿Y saben en qué consiste el Aikido? En que la persona se protege con la misma fuerza del otro. Mientras más fuerte pegue el otro, más daño se hace él. ¿Así o no, pastor, usted que anda en la arte marcial? ¿Hay alguna acá, Teresa o mi profe, que sabe algo de esto, verdad? El Aikido es tomar la fuerza y la violencia que el otro me da a mí y la revierte. Miren la película de Giga. Lo único que hace Giga es se terminan pegando solo. Dígame, no juyuju, ay, ay, ay. El Aikido consiste eso. Mientras más violento va a quedar alguien, mientras más fuerza aplique para golpear, esa misma fuerza se devuelve a él. Y eso tiene que ver con una connotación espiritual también. Mientras más se empecinan en querer destruirme, más se destruyen ellos. ¿Se entiende? Y no es por una cuestión banal o por una cuestión natural o por una cuestión humana. Es un principio que Dios ha establecido. Y si no entendemos los principios, no entendemos lo que resta. Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Pero es importante que usted busque una identidad de paternidad y que aprenda a caminar en la vida bajo una cobertura espiritual y que entienda que tiene que bendecir y honrar, porque ahí está la promesa: honra a tu padre y a tu madre. No es voy a honrarte porque sos bueno, voy a bendecirte porque sos bueno. No, no, mi amigo. Es una cuestión de principio y de mandamiento. ¿Cuántos pueden entender esto? Ya estoy terminando, le prometí que iba a ser preciso, cortito y macizo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: no escribo para avergonzarlos, sino para exhortarlos con amor, como a hijos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os he engendrado. Por tanto os ruego que me imitéis. Por eso mismo he enviado a Timoteo, quien es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que os he enseñado en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiera ido a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, y si el Señor quiere, conoceré no la palabra, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Lo que el apóstol Pablo le escribe a los corintios es: no se desvíen, aprendan. Ahí va Timoteo que lleva mi espíritu, ahí va mi hijo amado, aprendan de él. Él sabe, él tiene mi espíritu. Y aunque otros se han envanecido como si yo nunca hubiera ido, como que hoy me desconocen, como que hoy ya no soy el Pablo, el padre, hoy ya no soy el maestro, hoy ya no soy el mentor, hoy ya no soy, están envanecidos, voy a volver a ir a vosotros. Pero ahí está Timoteo, mi hijo amado. Esta palabra Pablo la escribe por amor a sus hijos en Corinto, para que lo que se estaban perdiendo no se pierda. Fíjese que todo lo que hemos hablado está en la palabra de Dios, enseñado para que nosotros tengamos el entendimiento correcto de las cosas que vienen. Y tome el consejo que dijo Pablo: no juzguen antes de tiempo, no se pongan en ese lugar, dejen que las cosas pasen, y cuando venga el tiempo Dios sacará toda luz y ahí nos juzgará a todos y cada uno recibirá su corona. Mientras tanto, sigamos como Dios quiere que sigamos.